Hola, hola, hoy vamos a estar elaborando estos lazos de cinta multicolor número 5. Es una técnica que ya se encuentra acá, pero la vamos a hacer de una forma más sencilla y por supuesto utilizando los listones o las cintas que corresponden para que quede muy bonito. En nuestro video anterior estuvimos haciendo este par de lazos combinados número 8. Este y muchos más videos los puedes encontrar acá en nuestro canal. Este lazo es un poco difícil de realizar. En este caso vamos a utilizar dos tipos de silicón y lo puedes hacer con diferentes tipos de cinta. Por ejemplo, este es completamente con cinta satinada, mira cómo queda. Y este lleva cinta de falla o barrotado, listón barrotado, con este listón que es un material como de saco con alambre en el contorno. Y de esta forma nos va a quedar. En el tutorial que les voy a explicar lo voy a hacer igual el mismo moño, pero con cinta o listón barrotado. Para hacerlo vamos a necesitar de los siguientes materiales: una cinta o listón barrotado estampado, una cinta o listón satinado unicolor, otro retazo de la misma cinta o listón satinado unicolor, un retazo de 8 centímetros, una piedra de acrílico para decorar, un retazo de fieltro y el clip o gancho. Este moño lleva un moño boutique incluido. Ya yo he quemado las puntas, vamos a juntar ambos y de este lado vamos a quemar el centro para hacer una marca. Acá tengo la marca. Entonces estamos así, de lado y lado. Este lado lo voy a llevar a la marca, allí al ladito de la marca, y voy a quemar el medio de esta cinta. Esto es para ubicar los centros del moño boutique. Esto es para no perdernos al momento de armar el moño. Hago lo mismo de este lado. Entonces tengo 3 marcas, ¿no? Luego lo colocamos en esta posición. Así está. Y voy a colocar un poco de silicón líquido acá. Lo voy a colocar encima de la marca, que nos quede la marca en el centro. Acá está. Acá tengo la raya de la marca y esta cinta va de esta forma sin llegar al otro extremo, solamente en el centro. Lo mismo hago con este lado para que nos quede de esta forma. Así. Coloco silicón. Entonces nos va a quedar así. Como puedes ver, aquí tengo la marca que hicimos y al lado también tengo esta otra marca. Acá vamos a voltear y lo colocamos de esta posición. El listón más chico, el que mide 23 centímetros, lo voy a pegar de esta forma. Igualmente buscamos nuestro centro. Colocamos un poco de silicón. Y lo pego. Acá voy a colocar esta punta acá y esta acá.
poquito nada más para fijar. Y de este lado otro poquito. Esperamos a que seque un poco. Entonces, una vez pegado la cinta acá en el centro, lo voy a girar otra vez y aquí voy a colocar el listón más grande. Para ello vamos a marcar igualmente el centro. Voy a colocar un poco de silicón. Justo el centro en donde están las demás marcas. Acá, sin unir todavía, voy a unir es este y este al centro. Aquí está la marca que hicimos en un principio. La coloco acá, al igual que el otro lado. Y acá coloco otra vez silicón para pegar esta cinta de arriba. Colocamos nuevamente y esta cinta de abajo. Fíjate cómo nos queda por la parte de atrás y esta es nuestra parte de adelante. Voy a coser por todo el centro para reforzar. Damos 2 giros. Vamos a ir acomodando un poco. Y sello en la parte de atrás. Vamos acomodando. Así nos va a quedar con cinta satinada y con cinta de falla o listón barrotado. Es dependiendo de cómo te sientas más cómodo haciéndolo con el tipo de cinta que vayas a usar. Voy a colocar el centro con este retazo. Voy a doblarlo en 3 partes. Y colocamos silicón caliente. Lo coloco acá en la parte de atrás. Paso por el centro. Y pego. Voy a colocar el fieltro con la gancheta. Y solo nos queda colocar el aplique del centro. Acá tengo una piedra de acrílico.
Acá le puedes colocar lo que tengas a tu alcance también, para que le des el toque personal. Y de esta forma ya hemos terminado nuestro lazo de cintas multicolor número 5. Y en nuestro próximo tutorial estaremos haciendo esta tiara con flores artificiales número 2. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta y no se te olvide suscribirte a nuestro canal para que cada día martes y jueves recibas nuevas ideas para que hagas accesorios diferentes. Hasta la próxima.